Aquí está ya con nosotros en el estudio María Novoa, que es coordinadora del Programa de Justicia de México, Evalúa. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Encantado que estés aquí una vez con nosotros. Son Seguro que sí. Terribles los datos. Sí, realmente estamos muy lejanos a lo que queremos que sean los datos de la justicia en México, ¿no? De la justicia penal en México. Si estamos tan lejos de los datos para que tengamos una justicia, ¿qué significa? Que tenemos un país de leyes muy débil, un país donde no hay tantas leyes o donde las hay pero no se aplican, o donde la impunidad realmente nos domina. No, todo lo contrario. Yo sí creo que inclusive lo que fue la reforma del 2008 del sistema de justicia penal en México es un buen conjunto de normas que se han trabajado, que se han elaborado en el tiempo, porque hemos tenido un desarrollo normativo de esa reforma durante la última década. El problema que hemos tenido es que no se generaron las condiciones y las capacidades. Fue una implementación inacabada, aunque se dieron 8 años y se dieron recursos. Efectivamente no tenemos las condiciones necesarias para lograr operar en forma óptima el sistema. Para la implementación, digamos, ¿no? Pero ustedes en este reporte hablan de lo que llaman ustedes una contrarreforma penal. Sí, es que estamos viendo señales muy serias de que puede darse retrocesos nuevamente en este proceso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas señales? Porque lo que mencionan son una serie de iniciativas de ley que dicen se camina hacia atrás. Bueno, ya tenemos una aprobación que fue el cambio del artículo 19 constitucional, donde se amplió el catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa. Exacto. Todavía se siguen hablando muchas autoridades, principalmente legisladores, hablando de más delitos para incluirlo en esa lista, ¿no? Eso es por un lado. Esto nos da una idea también de un expansionismo penal que ya estamos viendo, ¿no? Pero por el otro lado sí tenemos información de que se están preparando cambios normativos, ¿no? Y viene un paquete de reformas que van a presentar en septiembre. Ya se está conversando tanto a nivel de Senado como diputados, y nos preocupa porque de lo que nos ha llegado es, por ejemplo, quitar controles judiciales a ciertos actos de investigación, en vez de que sean previos a, que sean posteriores una vez realizados. ¿Cómo posteriores? Sí, por ejemplo, una intervención telefónica que tienes que tener la autorización de un juez antes de realizarla. Están solicitando que sea más bien un control jurisdiccional posterior. ¿Cómo? ¿Espiar primero y averiguar después? Bueno, pero eso es un poco el tema que a nosotros nos preocupa, porque esto significa bajar estándares, volver de nuevo a abrir brechas. Por eso nosotros ayer quisimos graficar lo que es la ruta de arbitrariedades en el proceso penal. Ya tenemos espacios muy opacos, cajas negras dentro del proceso. Se van a ampliar esas cajas negras, se va a abrir la posibilidad de más corrupción e impunidad. Exactamente, sí, lo que nosotros vemos es efectivamente que esto serían reformas en pro de la corrupción. ¿No? Aquí lo están, o sea, de alguna manera. Las buenas razones se van directo al infierno. Así es. O nos llevan al infierno. Porque fíjate que dicen que el discurso que están asociando a esta reforma es que le van a dar prioridad a los derechos de las víctimas, ¿no? Cosa que otra vez volvemos a tener aquí esta guerra suma cero entre derechos de uno y derechos de otro. Eso sí, lo que está planteado en la reforma, la verdad, está muy balanceado los derechos. El problema es con las víctimas. Otra vez, no han logrado establecer las condiciones y las capacidades para que tengamos mecanismos de atención a víctimas efectivos, de que tengan la asesoría jurídica necesaria y un sistema de reparaciones claramente establecido, ¿no? En 11 años de la aprobación de esta reforma penal, que se fue implementando pues a duras penas en varios estados y muchos lo cumplieron casi al final, se tuvo que hacer prórroga para que entrara en vigor, etcétera. Déjame decirte algo. Aquí el tema es si del total de delitos cometidos, solo poco más del 10% se denuncian. Sí. Y de esos 96% quedan impunes. Con esta contrarreforma que se viene, pues los datos van a estar peor. Así y la es. evidencia no les Pero además vamos a volver a entrar en una opacidad completa, no vamos a tener contrapesos en el proceso. Es decir, la verdad, esto se nos va a poner peor a lo que fue antes por algo la reforma. Exactamente. Entonces, otra vez vamos a volver a hablar de fabricación de culpables,
de tener personas en prisión sin sentencia. A ver, mira, etcétera, déjame nada más regresar a un punto para tratar de ilustrar el tamaño de este retroceso. Sí. Antes de la reforma, o antes de que, para poder hacer una intervención telefónica, una autoridad tenía que solicitar a un juez, ¿autorización? Eso se hacía, pero era algo que había una convención de que eso no estaba bien, que era ilegal. Se hacía de cualquier manera. Luego ya se reforzó y se aplicó la ley. Lo que estamos viendo ahora es ir mucho peor de lo que había cuando se sabía que era ilegal, que era irregular, y se hacía de cualquier manera. Así es. Porque aquí lo que se está haciendo es legalizar una ilegalidad. ¿Es correcto? Exactamente. Y eso, fíjate que lo tenemos en varias partes dentro del proceso. Así, esta situación gráfica, como lo estás señalando, lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los operadores primero tienen una sobrecarga impresionante. Ahí lo están señalando. Tenemos un promedio de 150 investigaciones por cada ministerio público. 150. Sí. ¿Eso qué significa? Que tienes desde un robo de bicicleta a un homicidio. Entonces, no los tenemos... Los expedientes se le acumulan. Así es, y no te sacamos ningún trabajo. Es decir, el problema aquí es más estructural. Es decir, no tenemos mecanismos efectivos de planeación, de priorización. Tenemos siempre recursos escasos. Entonces, tienes que establecer políticas de priorización donde tú señales, bueno, mis recursos van a estos fenómenos criminales, estos delitos que le están haciendo más daño a la sociedad. O sea, tener un mejor mapeo de lo que está pasando en cada región. Así es, ir haciendo tomas de decisiones asertivas, racionales, técnicas, y no que sean priorizaciones de facto que tenemos ahora, porque un caso se vuelva mediático, entonces la autoridad todos los recursos los lleva a ese caso porque están los medios de comunicación atrás, o porque hay temas de corrupción, o porque hay intereses políticos o hay intereses económicos. Entonces, sí hay una priorización de facto, ¿no? Pero son a ciertos casos excepcionales, porque hay estos factores alrededor. ¿Tú considerarías, ¿no?, que los litigios en México son fundamentalmente litigios mediáticos? Sí, y son los que avanzan a la final. Son los que llegan a un... A lo que llegan, ¿no? o hay un cuestionamiento a una decisión, lo que pasó ahorita, ¿no? Que fíjense que un caso ejemplar de lo que está pasando inclusive a nivel federal, el caso del exgobernador Duarte de Veracruz, ¿no? Estaba en un proceso de investigación, no lograron tener las capacidades investigativas para lograr comprobar efectivamente que ese señor es responsable de todos esos hechos que les fueron imputados, ¿no? ¿Qué pasó? Si iban a juicio, se les caía el caso y iban a tener que dejar en libertad al señor, porque bueno, no el le dato podía... de casos que se han caído. Por eso, es impresionante. Y entonces que hicieron una negociación que no se saben con qué criterio, porque no correspondía irse a un proceso de procedimiento abreviado. Se fueron por el procedimiento abreviado, se declaró culpable en algunos de los delitos, le bajaron la pena por beneficio. Y hoy se sabe que y ahora otra vez están cuestionando esa decisión judicial. Entonces, son esas cajas negras que no sabemos qué pasa. Hay que transparentar esos criterios y no bajar estándares. Más bien lo que hay que hacer es dejar los estándares probatorios altos que tenemos ahora y lograr que haya capacidades de investigación, que haya capacidad de nuestras instituciones y apostar a la consolidación del sistema, no a retroceder. María, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Cada vez que vienes nos dejas más deprimidos. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir ventilando. No coma aguacate en las próximas horas, hay que seguir socializando. Exacto. Y hay que seguir concientizando. María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Son las 7.